Cada día nos cruzamos en la carretera con miles de vehículos que transportan mercancías. Mercancías que, bueno, sin el control adecuado podrían ser un auténtico desastre. Y detrás de cada uno de esos transportes hay un sistema, un entramado de normas increíblemente complejo diseñado para protegernos a todos. Hablamos, por supuesto, del acuerdo ADR. Así que en los próximos minutos vamos a desgranar los pilares de este sistema, desde cómo se clasifica un riesgo hasta qué hay que hacer paso por paso en una emergencia. Bien, para que no nos perdamos y entendamos el ADR en su totalidad, vamos a seguir un camino bastante lógico. Primero, los fundamentos del acuerdo, qué es y de dónde sale. Luego conoceremos una figura clave, la del consejero de seguridad. Después, nos meteremos de lleno a descifrar ese lenguaje visual de etiquetas y señales. Y por último, veremos los protocolos, qué hacer en carretera. Venga, pues empezamos por el principio. Lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente el ADR? ¿De dónde sale todo esto? Es fundamental para entender por qué es tan importante hoy en día. El ADR en esencia es un tratado internacional. Y a ver, nació de una necesidad que era de verdad crítica. Pensemos un momento, sin un estándar común, un camión que cruzara una frontera, por ejemplo de Francia a España, podría pasar de ser totalmente legal a un riesgo ilegal en cuestión de metros. El objetivo, por tanto, era claro, unificar las normas para aumentar la seguridad. Y ojo, no solo en el transporte internacional, sino también dentro de las fronteras de cada país que lo firmó. Esta cronología, la verdad es que cuenta una historia fascinante. Fijaos en el salto que hay, desde la firma inicial en el 57 hasta que en España se aplica plenamente en 2014. ¿Qué nos dice esto? Pues nos ilustra el camino tan largo y complejo que es no solo ponerse de acuerdo a nivel internacional, sino luego conseguir integrar todo eso en la legislación de un país para que de verdad tenga un efecto real en sus carreteras. Y la estructura es muy lógica. De hecho, esto ayuda muchísimo a entenderlo. Se divide en dos partes. Por un lado, el anejo A, que básicamente define el qué, o sea, las mercancías en sí, cómo se clasifican, qué riesgos tienen, y por otro, el anejo B, que define el cómo, es decir, los vehículos, el equipamiento que necesitan y las normas para que circulen de forma segura. El qué y el cómo, así de simple. Vale, ya tenemos la base. Ahora vamos a hablar de una figura que es absolutamente crucial, una que exige el propio ADR, el consejero de seguridad. A ver, y esto es muy importante que quede claro. No estamos hablando de un puesto opcional o de un simple administrativo, para nada. El ADR literalmente obliga a las empresas a tener un consejero, y esta persona asume una responsabilidad directa en prevenir riesgos. Supervisa toda la cadena, toda, desde que se embala y se carga hasta que se descarga, para garantizar que se cumple la ley a rajatabla. Entonces, ¿qué hace exactamente? Pues estas obligaciones lo definen muy bien. Es como el auditor interno y la conciencia de seguridad de la empresa, todo en uno. Su función es doble. Por un lado es proactivo, o sea, asesora para que no pasen cosas. Y por otro es reactivo. Si algo sale mal, investiga y elabora un informe. Al final son los garantes de que el ADR se cumpla desde dentro de la propia empresa. Y claro, para ser consejero no vale cualquiera. La certificación es bastante rigurosa, hay que pasar un examen oficial. Y ojo, que no es para toda la vida. El certificado dura 5 años y hay que renovarlo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, para asegurar que los conocimientos de esta persona estén siempre al día, que conozcan hasta la última modificación del ADR. Muy bien, entramos ahora en lo que es, para mí, el corazón del sistema ADR, la parte más visual además. Vamos a ver cómo se clasifican e identifican las mercancías para que de un solo vistazo cualquiera pueda entender el riesgo que conllevan. Aquí tenemos las primeras clases de peligro. Y este es un auténtico lenguaje visual, es universal. Y nada es al azar, ¿eh? Cada color, cada símbolo tiene un porqué. Por ejemplo, pensemos en la clase 4.3, materias que reaccionan con el agua. La etiqueta es azul. ¿Casualidad? Para nada. El azul es el color del agua. Es una alerta directa a los bomberos a emergencias. Cuidado, no uséis agua aquí, que la liáis más. O miremos el amarillo de las materias comburentes, la clase 5.1. El amarillo nos avisa de que pueden avivar un fuego que ya exista, porque liberan oxígeno. Como se ve, cada etiqueta es una instrucción de seguridad, pero instantánea. Y la clasificación sigue, claro, con peligros tan serios como la toxicidad, la radiactividad o la corrosión. Pero me quiero detener un momento en la clase 9, la de peligros diversos. Esta categoría es súper interesante y crucial para el futuro. ¿Por qué? Porque es como un cajón desastre para los riesgos nuevos, los que no encajaban en las otras clases. El ejemplo perfecto son las baterías de litio, que todos llevamos encima. Tienen sus propios peligros y van aquí. Esto demuestra que el ADR no es algo estático, es un sistema vivo que se va adaptando a las nuevas tecnologías.
Vale, además de las etiquetas de colores en los vehículos, vemos los famosos paneles naranjas con números. Y estos dos números son vitales para los equipos de emergencia. El de arriba, el número de identificación de peligro, es como el apellido del riesgo, nos dice la naturaleza general del peligro. El de abajo, el número ONU, es el nombre, identifica con total precisión la sustancia que se lleva. Con esos dos datos, los servicios de emergencia consultan sus bases de datos y saben al momento a qué se están enfrentando. Perfecto. Ya sabemos qué son las mercancías y cómo se etiquetan. Ahora vamos a subirlos, por así decirlo, al vehículo, para ver cómo se aplica todo esto en la práctica. Nos vamos a centrar en los papeles que hay que llevar a bordo y en las señales que tiene que llevar por fuera. Y que nadie piense que esto es simple burocracia para rellenar papeles. Nada de eso. Cada uno de estos documentos es una capa de seguridad. La carta de porte, por ejemplo, es como el DNI de la mercancía. Ahí dice exactamente qué se transporta. Y luego están las instrucciones escritas, que son la guía de supervivencia del conductor en caso de accidente. Qué hacer y, casi más importante, qué no hacer en esos primeros momentos que son tan críticos. Como decía antes, los paneles naranja de un vehículo nos cuentan una historia. La cosa es sencilla. Si el panel está en blanco, sin números, nos está diciendo, ojo, aquí hay una carga peligrosa mixta. Es una advertencia general. Pero si lleva números, la historia es mucho más precisa. Nos da los detalles exactos de una única sustancia. Y eso, para una respuesta de emergencia, es absolutamente vital. Un momento, pero además de los paneles naranja, a veces vemos estas placas etiqueta gigantes con los rombos de peligro. ¿Por qué esta redundancia? ¿No vale con el panel? Pues no siempre. Pensemos en riesgos de un impacto altísimo, como explosivos de clase 1 o material radioactivo de clase 7, o en el volumen enorme que lleva una cisterna. Para esos casos se necesita una advertencia visual que sea inequívoca y que se vea desde muy, muy lejos. Así se pueden establecer perímetros de seguridad mucho más grandes y de forma inmediata. Y llegamos a la última parte, pero no por ello menos importante. Vamos a abordar las reglas del juego durante el viaje. Y sobre todo, ¿qué se debe hacer si a pesar de todas las precauciones, al final ocurre un accidente? Todo esto que vemos aquí es básicamente el kit de primera intervención del conductor. A ver, no está pensado para que el conductor se convierta en un superhéroe y solucione una emergencia grave. La idea es darle las herramientas para que pueda asegurar la escena, para que se proteja a sí mismo y a los demás y para que pueda contener un incidente pequeño en los primeros minutos hasta que lleguen los equipos especializados. En medio del caos que es un accidente, este protocolo es como un ancla, es lo que guía al conductor. Cada paso está pensado para controlar la situación de la forma más ordenada posible. Primero, asegurar el vehículo, que no genere más riesgos. Segundo, seguir las instrucciones que lleva escritas, que son específicas para esa carga. Tercero, avisar a quien puede ayudar de verdad, a emergencias. Y por último, notificar a toda la cadena de responsabilidad. Es un procedimiento que, literalmente, salva vidas. Esta cita, sacada de la propia normativa, la verdad es que resume a la perfección el espíritu de todo el ADR. ¿Qué nos dice? Que no se trata solo de reaccionar cuando hay un problema. La clave es ser proactivo, es buscar la manera de evitar que los problemas ocurran. Es prevención en estado puro. Y todo esto, claro, nos lleva a una pregunta clave, la pregunta del futuro. El ADR ha sido un éxito regulando los riesgos del siglo XX, de eso no hay duda. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo se va a adaptar para gestionar el transporte de baterías de nueva generación, de combustibles sintéticos, de materiales biotecnológicos? De su capacidad para evolucionar, para adaptarse a estos nuevos desafíos, dependerá la seguridad en las carreteras del mañana.